Que llegan el resto de evaluaciones para pretest y posttest, que ya les van a repartir, que faltan las 3 filas aquí adelante. El tema que voy a hablar el día de hoy es sobre cefaleas. Mi nombre es Milton Montes de Oca. Soy médico del Hospital de Manglar Alto, soy médico residente. Vamos a hablar sobre el tema de cefaleas, que es un tema muy importante, y nos vamos a enfocar principalmente en el manejo de las cefaleas en atención primaria, en cómo diagnosticar una cefalea y saber qué tipo de cefalea es. Pero para esto tenemos nosotros una diapositiva en la que yo he hecho mucho énfasis en las cefaleas como que más frecuentes. Entonces sí que vamos a ver que está más descrito una cefalea tensional y la migraña más que otro tipo de cefaleas. Y también voy a decirles sobre qué tipo de cefalea nosotros debemos de referir y qué tipo no. Qué tipo de cefalea nosotros debemos hacer una tomografía y qué tipo de cefalea no. Pero todo esto va en cuanto en la charla. Básicamente la cefalea es un dolor de cabeza. Hemos utilizado la guía andaluza sobre cefaleas, Gaceta Oficial del 2019, y el concepto del dolor de cabeza es un dolor que produce no solamente en la cabeza, como cefalea, sino que también puede ser una cefalalgia, es decir, cualquier estructura anatómica de la parte superior nos puede producir un dolor, como por ejemplo pueden ser la parte de los músculos, la parte miofacial, la parte articular de la columna vertebral, la parte cervical, entre otras estructuras. La masa encefálica en sí no contiene estructuras o fibras dolorosas, pero sí lo contienen las meninges y los vasos sanguíneos que se encuentran formando parte del encéfalo. Por lo cual, nosotros tenemos que saber esto para saber dónde se origina la cefalea. Y también debemos saber qué preguntas vamos a hacer a nuestro paciente. Si recordamos la base de la semiología del dolor, Alicia, antigüedad, localización, irradiación, característica, intensidad, alivia con algo, empeora con algo, ya tenemos ganado la mayor parte de nuestro interrogatorio. Sin embargo, tenemos que ver qué tipo de paciente nos visita. ¿Es una joven? ¿Es una gestante? ¿Es un adulto mayor? ¿Es un paciente que vive con VIH-Sida? Y sacar nosotros nuestras conclusiones de qué tipo de cefalea es más frecuente en qué grupo etario o en qué situación en particular. ¿A qué hora del día le afecta más el dolor de cabeza? ¿Se exacerba con el dolor? Cuando a usted le duele la cabeza, siente palpitaciones o tal vez no puede respirar bien o la luz le afecta. Entonces, todas estas preguntas son muy importantes, por eso he proyectado ahí esa tablita. Esa tabla es importantísima, importantísima. Nosotros con esto tenemos el 80% del diagnóstico de una cefalea. Menos del 10% de las cefaleas intensas, mucha atención en esto porque hay cefaleas leves, moderadas y severas o intensas. Menos del 10% de las cefaleas intensas necesitan de un examen complementario como biometría, velocidad de sedimentación globular, o por ejemplo una tomografía axial computarizada, o una radiografía de la columna cervical. Menos del 10%. Si nosotros clasificamos las cefaleas, vamos a tener dos tipos distintos de cefaleas. Esto está en todas las guías de cefalea, incluso en la guía española de cefalea de 2016, que es de la que se tomaron ciertas diapositivas. Esta de aquí es una de la doctora García, también ella es directora de lo que es el Centro de Cefaleas de España. Ellos hacen unos estudios muy intensos, unos estudios muy prolijos, muy detallados acerca de las cefaleas. Mal haríamos nosotros en profundizar tanto, sino más bien saber qué es lo básico. Vamos a tener que el 90% de las cefaleas corresponden ¿a qué? A una cefalea tensional o a una migraña, que son trastornos, por así decirlo, benignos. A pesar de que el paciente siente dolor y se aflige, son trastornos benignos. El otro 10% está en una variedad, en un sinnúmero de cefaleas que pueden existir, como son las otras cefaleas primarias y también como son cefaleas secundarias, por ejemplo, a traumatismo, a infección. Cuando hablamos de primaria significa que la cefalea es la enfermedad. Cuando hablamos de secundaria decimos que la cefalea es el síntoma, pero es que hay una línea muy estrecha entre las dos y es bastante complejo, hasta para los médicos más experimentados,
diferenciar entre una y otra cuando una cefalea es intensa. Por eso hay que tener en cuenta los signos de alarma. En cuanto al examen físico, es mandatorio realizar un examen neurológico básico, ver los reflejos, ver que el paciente tenga un equilibrio, hacer todo lo que nosotros podamos, Romberg, reflejos patelares, reflejos pupilares, si es posible, hacer un fondo de ojo, porque muchas cefaleas severas pueden cursar con papiledema, que eso ya es un signo de agravamiento y requeriría referirse a un centro de mayor complejidad, como podría ser segundo o tercer nivel. Incluso nosotros debemos tener en cuenta, y aquí voy a hacer como una miscelánea de las dos cosas, como que entre síntomas y pruebas de laboratorio, y les voy a explicar. Si un paciente nos llega con síntomas como vómitos en escopetazo, fiebre elevada, sensación de astenia, dolor poliarticular, molestias durante varios días o una molestia muy aguda, un dolor de cabeza muy intenso, que luego desencadena en una, por ejemplo, crisis convulsiva o, por ejemplo, en una pérdida transitoria de la conciencia, nosotros deberíamos tener en cuenta realizar signos de rigidez de la nuca, de rigidez nucal, de rigidez cervical, como son signos de Kearney y Brusinski, que observamos en la gráfica que están ahí proyectados. Estos signos nos van a dar la pauta si es que las meninges están irritadas. Aparte, nosotros podemos tener los test de laboratorio cuando ya esto nos da positivo, porque primero nos basamos en la clínica. No vamos a gastar recursos de laboratorio sin antes haber examinado bien al paciente, conversado con el paciente, haber tenido una relación médico-paciente. Entonces, realizamos nosotros, por ejemplo, una biometría, nos sale que tiene una leucocitosis, realizamos una punción lumbar, tenemos varias opciones de lo que obtenemos de nuestro líquido de la punción lumbar. Obtenemos un líquido xantocrómico, puede ser un líquido blanquecino, lechoso, a predominio de neutrófilos, o podemos obtener un líquido claro como el agua de roca. Y nosotros lo vamos a encasillar en 3 enfermedades principales. Aquí en nuestro país debemos pensar siempre en tuberculosis, porque es una enfermedad endémica y porque nuestros pacientes inmunocomprometidos pueden adquirir con facilidad esta enfermedad por el lugar donde nos encontramos que existe el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, si el líquido es xantocrómico, hay hipoglucorraquia, te pensamos en tuberculosis, una meningitis tuberculosa. Si el líquido es blanquecino, está a expensa de neutrófilos, igual a hipoglucorraquia, pero hay un exceso de proteínas en el líquido, ¿en qué pensamos? Pensamos en una meningitis bacteriana, ¿ya? Que afortunadamente desde la vacunación, miren la importancia, desde la vacunación cada vez es menos frecuente. Por eso es importante vacunar a nuestros hijos. Y a través de este discurso podemos convencer a muchas madres de que los vacunen y tendremos un entorno más seguro. Si el líquido cefalorraquídeo es cristalino como el agua de roca, pero el paciente a pesar de eso tiene fiebre, tiene malestares, no encontramos algún otro daño en el líquido cefalorraquídeo, alguna otra anomalía, podemos nosotros pensar en hacer pruebas inmunológicas de ese líquido. Puede darnos positivo para una encefalitis por herpes virus. ¿Ya? Entonces, así tenemos nosotros un diagnóstico diferencial de cefaleas secundarias después de haber realizado una punción lumbar. Y eso solo después de haber realizado 2 pruebas clínicas muy sencillas como son signos de Kearney y Brusinski. Esas 2 diapositivas se pasaron sin ninguna imagen. Hablando de cefaleas primarias, la más importante viene a ser la migraña. No por ser la más frecuente, porque no lo es. La más frecuente es la cefalea tensional, pero sí es la más importante porque causa cierta ausencia laboral. ¿Alguien de aquí sufre de migraña? ¿Puede alzar la mano, por favor? Bueno, al menos tenemos 2 personas aquí en este grupo de, serán 50 personas, que sufren de migraña, ¿ya? Y si nos damos cuenta, mujeres, prevalencia del sexo femenino, ¿ya? Aparte, la migraña, ¿qué tiene de importancia? La migraña tiene importancia que es un dolor intenso, pulsátil, un dolor hemicráneo. Es un dolor que después le va a producir ciertas náuseas, ciertas molestias. Nosotros podemos con facilidad preguntar algunas cosas al paciente y nos va a decir, sí doctor, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que eso me pasa a mí? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está, por ejemplo, que explica que hasta el 50% de los pacientes con migraña tienen un antecedente patológico familiar
Es decir, su hermano, su mamá o alguien más de la familia tuvo o tiene migrañas. Otra cosa importante es que hasta un 20 o 30% de los pacientes pueden tener más de 4 crisis al mes. Eso es tremendo, es una cosa que alarmante, porque después de una crisis de migraña, ¿verdad que una persona queda débil? No es lo mismo, no puede continuar con sus labores con normalidad. Entre las migrañas, como quien dice, la representativa viene a ser la migraña episódica. ¿Por qué episódica? Porque es una migraña que se cronifica, que viene más de una vez. Y esta es como que la entidad más importante de las migrañas. Estas pueden ser con aura y sin aura. Vamos ya a saber qué es el aura y qué es lo que sucede, qué tipos de aura existen y según esto cómo se clasifican las migrañas. Factores que desencadenan las migrañas. El estrés emocional, por ejemplo, los cambios hormonales, entre otras cosas puede ser incluso la presión atmosférica. Nosotros viajamos a la sierra o nos vamos de buceo o hacemos cualquier actividad que cambie la presión atmosférica, nos puede desencadenar una migraña. Los alimentos que nos servimos o las transgresiones dietéticas. Si hacemos ayunos prolongados o si hacemos comidas abundantes, copiosas, también puede involucrar un dolor de cabeza o desencadenarnos una migraña. Entre los alimentos que no deben consumir o que deberían evitar las personas que padecen de migraña están todos los alimentos que están procesados, la comida oriental o sobre todo cualquier alimento que esté preparado a base de glutamato monosódico, el famoso Ajinomoto. Hace rica la comida pero nos hace muchísimo daño. Los embutidos, los quesos añejos, por ejemplo las pasas, el vino y cualquier cosa que contenga alcohol puede desencadenar una migraña, así que no les aconsejo unas cervecitas a los que sufren de migraña. La fisiopatología de la migraña. Esto puede o no puede venir al caso, pero la verdad es que es muy bonito, muy interesante la fisiopatología de la migraña. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. Todo empieza con un estímulo, es decir, usted se comió ese chocolate que le regaló su esposo, su novio, o usted cogió y se fue al chifa y comió, o también, bueno, yo hablo de mucha comida, por eso estoy gordito. O también usted estuvo sometido a mucho estrés, a mucha tensión emocional y se produjo ese estímulo. Pero ese estímulo, ¿qué hace? Ese estímulo va a producir un desequilibrio neuronal y eso va a producir una despolarización neuronal, lo que conocemos como depresión cortical propagada, que según dice la guía se propaga a 2.5 milímetros por segundo. Esa es la velocidad que recorre la señal desde el córtex hasta las estructuras más internas para producir el estímulo doloroso. Luego va a haber una hipofunción transitoria de la corteza cerebral, es decir, esa parte que se estimuló ahora ya no va a funcionar por un lapso de tiempo, es decir, va a quedarse sin función. Luego va a haber una hiperperfusión de ese tejido y luego una hipoperfusión mantenida, es decir, va a haber mucho riego sanguíneo durante un momento y luego el riego sanguíneo como que se cierra el grifo y va a permanecer sostenido esta hipoxia, esta hipoperfusión, y eso va a producir diferentes mecanismos como la activación de las fibras trigémino-vasculares. El trigémino es el que lanza la mayoría de las fibras a las meninges y a los vasos sanguíneos que contiene el cerebro, por eso es tan importante. Y pues los dolores del trigémino son cosas bastante serias, son terebrantes, son agudos, son muy intensos y pueden venir incluso con manifestaciones autonómicas. Esta activación de fibras trigémino-vasculares va a producir la liberación de factores como por ejemplo la proteína estimuladora del gen productor de calcitonina, como por ejemplo la sustancia P, la neuroquina A, todas estas endotelinas que van a producir extravasación, agregación plaquetaria y una inflamación sin infección. Por eso dice, una inflamación meningia aséptica, es decir, tenemos inflamación sin que exista infección. Luego va a haber activación de los núcleos del tronco encefálico. Estos núcleos se van a activar y ¿qué es lo que va a producir esto? Cuando estos núcleos se activan se va a producir la sensación de dolor, la sensación nociceptiva. Cuando la sensación nociceptiva se produce
reiteradas ocasiones, se estimula nuestro cerebro reiteradas veces, esto va a ser un círculo vicioso. Este círculo vicioso va a producir alodinia, que significa percepción dolorosa de estímulos que no son dolorosos normalmente, e hiperalgesia, que esto también significa que un estímulo doloroso moderado lo percibimos como muy severo o intenso. Esto en cuanto a la fisiopatología, lo que me pareció un resumen de la fisiopatología, porque había hojas y hojas de la fisiopatología de la migraña, y es algo apasionante, muy bonito. Tenemos que la migraña tiene 4 fases. La primera es una fase prodrómica, no confundir con el aura, porque esta fase prodrómica puede llevar de varias horas a varios días. El paciente va a referir que puede tener 2 tipos de síntomas. 2 síntomas principales suele tener el paciente. El uno puede ser el cansancio y el otro es una sensación de extrañez. Pero la literatura describe síntomas que son más frecuentes que otros y aquí los presento. Hasta el 80% de los pacientes van a decir, sí doctor, yo tengo estos síntomas, y yo le pregunto al paciente, señora, ¿verdad que cuando usted le va a venir la migraña unos días antes o unas horas antes, usted se siente como ansiosa, le da tristeza, está usted irritable, le molesta la bulla? Sí doctor, justo eso me pasa. Entonces ese es el periodo prodrómico y esos son los síntomas más frecuentes, los que les manifiesto ahí. Síntomas menos frecuentes, los que presento ahora. Por ejemplo, molestias estomacales, molestias urinarias, cosas ya muy inespecíficas que básicamente no tendrían ninguna relación con cualquier enfermedad, podrían presentarse. Lo que sí es más importante es el aura. Y para que sepan lo que es el aura es un episodio entre 1 hora y 5 minutos antes de la cefalea de la migraña. La cefalea de la migraña o el dolor de cabeza de la migraña, ¿cómo es? ¿Cómo es la cefalea de la migraña? Pulsátil. Es una característica tan importante que casi es exclusiva de la migraña. La cefalea tensional no es pulsátil. La cefalea, por ejemplo, por una meningitis no es pulsátil. La cefalea de la migraña sí lo es. Y si se acompaña esta cefalea pulsátil o o antes de esta cefalea existen síntomas como un aura visual, como diplopía, como visión borrosa, visión en túnel, como unos escotomas centellantes y estas cosas, es muy característico de la migraña. El 90% de las auras de migraña son visuales. Es decir, que de 10 pacientes que tienen migraña con aura, los 9 van a decir que sus auras son visuales. Eso por lo general sucede. Otro tipo de auras son sensitivas, con parestesias, disestesias, de diferentes partes del cuerpo. Incluso puede ser no solo de la cara y de la cabeza, como algunos presentan, sino también de las manos, peribucales, o también existen auras motoras. Incluso existe un tipo de migraña que produce una hemiparesia. ¿Qué les parece? Una cosa bastante importante. Y ellos son los pacientes que necesitan ser referidos y ser valorados con una tomografía. La tercera fase es la fase de cefalea y de otros síntomas. Como les estaba manifestando, la cefalea por lo general puede ser hemicránea hasta en un 50%. Y hay otro tipo de cefalea que puede ser holocranial, es decir, toda la cabeza, pero la principal característica es que es una cefalea pulsátil. ¿Puede acompañarse de náuseas y vómitos? Sí, puede acompañarse de náuseas y vómitos una migraña. Y mientras más intenso es el dolor de cabeza, más probable que se acompañe de los síntomas que menciono. Un síntoma característico, sonofotofobia, que significa me molesta el ruido, me molesta la luz, yo prefiero estar acostado en mi cuarto, apagado la luz, puesto audífonos pero sin música porque la verdad es que el sonido lo detesto. Escucho llorar a ese niño, me muero, esto me duele mucho la cabeza, es una cuestión tremenda, ¿ya? Entonces, a su paciente le puede preguntar, ¿verdad que cuando le duele la cabeza usted prefiere estar sola porque cualquier cosa que le digan le afecta? ¿O quiere cerrar duro los ojos? Sí, eso me pasa, doctor. Eso es lo que van a contestar.
Y la fase de resolución es cuando se termina la migraña, cuando se termina el dolor de cabeza, que en muchas ocasiones no se termina sino hasta que el paciente se duerma. Entonces una cosa que a veces los pacientes con migraña abusan un poquito de somníferos y de otras medicaciones. Hay que tener mucho ojo a esto porque hay medicación muy buena que les puede ayudar y no necesitan pasar dormidos. Aquí presento una clasificación de la migraña que no voy a profundizar en eso, más que en decir que hay un tipo de migraña que es familiar y que puede producir hemiplegia, y ya tenemos nosotros descubierto cuáles son los genes que producen estas migrañas. Hay una migraña muy especial. ¿Por qué? Porque produce vértigo y produce otros síntomas muy importantes que son síntomas de tallo cerebral, que tal vez nosotros pensamos, tiene un tumor este paciente, tiene un traumatismo cervical, pero nosotros nos estamos yendo de la parte de la anamnesis donde la cefalea viene ya de tiempo y siempre se presentan estos síntomas. Qué importante preguntar la periodicidad. ¿Le ha dado, señora o señorita, usted antes este síntoma? Sí, doctor, ya me dio este dolor de cabeza. Este dolor de cabeza siempre pasa. A veces es una vez al mes, a veces son 2 veces a la semana, pero este dolor ya me ha dado antes. Eso es un signo de benignidad, hay que tener muy pendiente eso. Entre otros signos, puede producir diplopía, vértigo, ataxia, este tipo de migraña en específico que tampoco es tan frecuente. Y la migraña hemipléjica, como les explicaba, más que producir hemiplegia, produce una hemiparesia. Por lo general son transitorias, es decir, que si el paciente tiene más de 72 horas con una hemiplegia, va referido. Si ya antes le dio esto y se quedó hemiparésico o hemipléjico por 72 horas y tenía un dolor de cabeza y vemos que sus signos vitales están estables y el paciente está mejorando clínicamente, cada vez tiene mejor sensibilidad, mejor motilidad del lado hemiparético, nosotros podemos mantener al paciente. Pero si ese paciente no aumenta su sensibilidad, si ese paciente empieza a realizarme focalización neurológica, yo prefiero referir y estudiar al paciente con una tomografía. Son casos que tenemos que tener mucho cuidado. Ahí están las 3 migrañas familiares que producen hemiparesia, ¿ya? Los 3 tipos ya están determinados cuáles son los genes. Uno está en el brazo corto del cromosoma 19, otro en el brazo largo del cromosoma 1 y 2. La migraña retiniana cursa con amaurosis unilateral, que significa que el paciente se quedó ciego de un ojo y esto fue transitorio. Si esto es permanente, aplica más de 72 horas, puede ser algo grave. De todos los pacientes, él es el más importante para realizarle un fondo de ojo. Ver que no haya papiledema, porque no cursa con papiledema esta migraña. Si hay papiledema es otra cosa y hay que descartar que haya un desprendimiento de retina. Averiguar por antecedente traumatismo, entre otras cosas. Tratamiento de la migraña lo hemos dividido facilito en 2 partes. El tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Para simplificarlo, el tratamiento no farmacológico es prevenir. Yo sé que si me tomo una copa de vino o como un chocolate me hace daño, me duele la cabeza, no lo comas. Te invito a que no lo comas. Si tú sabes que las situaciones de estrés te afectan y te hace doler mucho la cabeza, evita las cuestiones que te produzcan estrés. Prefiere dar la razón y sé más feliz. Y así te evitas ese dolor. En cuanto a la prevención, sería la parte principal. En cuanto a la parte farmacológica, las crisis leves se tratan con antiinflamatorios no esteroidales. Como bien nos dijo el doctor, en la escalera del dolor, la escalera analgésica, que tenemos paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno. De elección en las cefaleas, el paracetamol 1 gramo cada 6, el ibuprofeno 800 cada 8, viene de maravilla. Si eso no lo resuelve, les invito a utilizar, como digo, que no tengo conflictos de interés, ahí está ese medicamento porque es lamentablemente el único que tenemos. La gente que sufre de migrañas sabe que no hay otro triptán aquí en el medio, el sumatriptán. Sumatriptán hay comprimidos de 50 y 100 miligramos. No sé si ustedes conocen o les trajeron del extranjero algún momento un spray nasal o una presentación subcutánea, que eso sería estupendo que lo tengamos aquí, puesto que la presentación subcutánea del sumatriptán es sumamente rápida. En 5 a 15 minutos
dolor de cabeza fuera. ¿Cómo actúa el sumatriptán? El sumatriptán viene a ser un agonista de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, lo que va a producir una vasoconstricción pasajera. Por eso no lo pueden tomar nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. Los hipertensos, por favor, no pueden tomar sumatriptán. Si usted tiene migraña y es hipertenso, es una lástima, me da pena su caso, porque tendrá dolor y tendrá que tratar de ver cómo lo alivia con cualquier AINES antes de usar el sumatriptán. O al menos que su cardiólogo le examine y le diga, señor, señora, usted sí puede usar los triptanes porque se encuentra compensada su patología y el medicamento antihipertensivo de base que usted tiene es compatible con el sumatriptán. Efectos adversos: el sabor metálico en la boca, ciertos mareos, molestias, náuseas, entre otras cosas que pueden presentarse con cualquiera de los triptanes. La dosis del triptán es única, ¿no? Una pastillita el rato que te duele la cabeza. No, que yo me voy a tomar la de Migran 50 una horita porque tengo una reunión y seguro que ahí me va a doler la cabeza. No funciona, señores, no funciona. Solo funciona cuando usted siente el dolor. No le va a prevenir el dolor de ningún tipo de migraña. Es más, no existe medicamento que prevenga el dolor de migraña per se. Tenemos tratamiento preventivo para la migraña que reduce la frecuencia de las crisis. Eso es real. Es más, les voy a presentar esa tabla que está ahí, que esos son los medicamentos preventivos, pero no preventivos de un ataque, sino de la frecuencia. Vamos a disminuir la frecuencia de los ataques. Si ustedes se dan cuenta, ahí no menciona el sumatriptán. Eso no le va a prevenir su migraña. Lo que le va a prevenir, y personalmente, que tuve la oportunidad de trabajar con un psiquiatra muy bueno, que es el doctor Carlos Verdesoto Moreta, él prescribía carbamazepina 200 miligramos cada 8, él prescribía propanolol y ácido valproico para prevenir las migrañas. Y a la mayoría de sus pacientes los tenía con ácido valproico de 500 miligramos 2 veces al día. Y tenía éxito en el tratamiento de sus migrañas. Muchas veces ya ni venían a la consulta mensual porque con eso estaban sumamente bien. En cuanto a las migrañas, eso viene a ser lo más importante. Tenemos también las migrañas crónicas que cumplen con los criterios que les muestro justamente ahí, que si la migraña ha venido más de 8 días durante el mes, que si se prolonga durante más de 15 días, que ya le ha venido más de 3 meses. Hay un montón de criterios. Los criterios son tomados de la Clasificación Internacional de los Dolores de Cabeza, 3ª edición. Entonces, esos son los criterios que nosotros tenemos. Cuando tenemos un paciente con una migraña, queremos saber que es crónica, le hacemos esas preguntitas para saber. Las migrañas pueden ser con o sin aura, pero como las que tienen aura son las más frecuentes, son las únicas que describo. Factores de riesgo. Los múltiples factores de riesgo van más encaminados a la parte emocional o del estrés. Y entre los más importantes que tenemos ahí son pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, antecedentes genéticos de tener migraña o antecedentes, por ejemplo, el sexo femenino, que hay una relación que vieron casi de 2 a 3 en sexo femenino, obesidad, dice elevada frecuencia de las crisis. Hay varios factores que hacen que un paciente sea más propenso a tener una migraña crónica. Bueno, esos son los red flags, las banderas rojas, son los signos de alarma. Si desean, a eso le pueden tomar foto. Eso es importante, eso es sacado de la guía andaluza de neurología. Ahí está explicando cuáles son las cefaleas en las que yo me voy a preocupar y voy a decir, al paciente lo refiero por consulta externa a neurología, le mando a hacer una tomografía, justo ese tipo de paciente. Yo les agrego algo más, algo que encontré en la guía de neurología del 2016, la tengo aquí, que esos son signos de alarma, signos de prudencia y signos de benignidad. ¿Qué significa alarma? Alarma significa que aquí es donde yo me voy a preocupar. Cuando una cefalea es como un trueno, cuando una cefalea es explosiva, cuando hay edema de papila, por ejemplo, cuando hay alteraciones pupilares que no son reversibles, cuando el paciente dice, doctor,
esta no es la cefalea que a mí me sabe dar, esto es completamente distinto. O el paciente refiere, este es el peor dolor de cabeza de mi vida. Siempre me ha dolido la cabeza, pero hoy es lo peor. Y usted ve la sintomatología, usted ve la clínica del paciente. Un signo de prudencia, y conversando con un internista hace unos días me dijo, hay que hacerle una tomografía a este señor, porque este señor me dice que se despierta por el dolor de cabeza, o un síntoma importantísimo. O pacientes que tienen un síndrome constitucional, que van bajando de peso, que van presentando febrículas en las tardes, que van presentando malestares y dolores generales, y presentan dolores de cabeza cada vez más intensos. Hay que pensar en todo, incluido las neoplasias. Los signos de benignidad. La cefalea que viene justo antes o justo después de la menstruación. Signos de benignidad. Significa que por esa cefalea el paciente no se va a morir. Obvio que hay casos y casos, ¿no? Dependiendo la intensidad y tantas cosas. Cuando hay molestia con los dolores, osmofobia. Cuando el paciente dice que cuando yo siento un olor fuerte me duele la cabeza y eso me tiene mal. Ese paciente no le va a pasar nada malo, son signos de benignidad. Si el paciente te dice, siempre me duele la cabeza, doctor, y ahora me duele igual. O sea, le duele igual que antes, es un signo de benignidad. Si el dolor de cabeza cambia, ese es un signo importante que debemos prestarle atención. Pasando de lo uno a lo otro, vamos a hablar de las cefaleas trigémino-autonómicas. Las cefaleas trigémino-autonómicas son cefaleas poco frecuentes. La voy a pasar muy rápido en realidad porque casi no tienen relevancia porque son muy pocos los casos. La cefalea en racimos, que es conocida como jaqueca o una cefalea muy intensa, puede ser hemicránea también, pero esta no solo es pulsátil, puede ser una cefalea terebrante, puede ser una cefalea como que le taladra, como que le arrancan algo al paciente, así lo va a describir. Y también se desencadena por el alcohol, se desencadena por tomar vasodilatadores o por la falta de sueño. Entre los criterios, ahí están los principales criterios. Lo que sí se va a diferenciar es que esta cefalea va a cursar con otros síntomas como por ejemplo una tosis palpebral, un lagrimeo unilateral de un ojo, una inyección conjuntival de un solo ojo, cierta congestión nasal de una fosa nasal. Le duele la parte derecha, justo la fosa nasal derecha la siente como congestionada y tiene malestares. Entonces son los criterios diagnósticos de esta cefalea en racimos. Lo que se supone es que si usted ingirió algo de alcohol y le produjo la cefalea, evítelo, prevengamos este dolor. El tratamiento es igual con sumatriptán, ese es el tratamiento principal, y evitar las causas que lo desencadenan. Tenemos otro tipo de cefalea que se llama hemicrania. ¿Por qué se llama hemicrania? Porque es la mitad de la cabeza lo que le va a producir el dolor. El dolor es fronto-orbitario, o sea, viene de toda la parte de la frente y el ojo de un solo lado con la mitad del cráneo y de la cabeza de un solo lado. Y estos dolores responden a indometacina. No sé si tenemos todavía alguna presentación comercial de indometacina en el Ecuador, pero era muy buena, la sacaron por ciertos motivos, pero para esta enfermedad viene espectacularmente. Afortunadamente son una minoría los que tienen. Y el ZUNC, que las siglas lo que quieren decir es que es un episodio corto de cefalea unilateral con lagrimeo y enrojecimiento de un solo ojo. Eso es lo que quiere decir las siglas. Es una cefalea como que muy infrecuente, pero los pacientes que la tienen son varones de 50 o más años, ¿ya? Eso es lo que quería describir principalmente. Ahora sí nos vamos a la cefalea más frecuente que existe, que es la cefalea tensional. La cefalea tensional, que ahí en el pretest les va a decir que qué porcentaje, corresponde hasta un 78% de las cefaleas a nivel mundial. A su vez, en los Estados Unidos, responde hasta el 38.3% de las cefaleas. En Europa, corresponde hasta con el 83% de las cefaleas. Y en Asia, que es menor su prevalencia, solo un 20% de las cefaleas corresponde, ¿no? Sin embargo, es la más frecuente. Aquí están los criterios de una cefalea tensional frecuente. Significa que las crisis le vienen recurrentemente, cada vez,
para que nuestro paciente diga, pero doctor, es que muy seguido me viene la crisis, muy seguido me viene el dolor de cabeza. Yo aplico eso de ahí, aplico ese cuadrito que dice ahí. Primero, que la cefalea no debe ser pulsátil, porque si es pulsátil es más migraña que otra cosa. La cefalea tiene que ser tipo opresivo, tipo pesantez, tipo tirantez. Ahí viene a ser una cefalea tensional. La cefalea no puede venir con problemas visuales o con náuseas, porque ahí ya no aplica. Ahí viene a ser más una migraña que otra cosa. Entonces, para ser tensional tenemos que descartar que sea otro tipo de migrañas que están descritas en otros capítulos, ¿no? Tenemos que tener pendientes la frecuencia. Dice, al menos 10 episodios de cefalea que ocurren entre el primer y 14º día del mes. Esto significa que en una quincena hasta 10 días le puede doler la cabeza. Algo terrible, pero por eso se describe como frecuente, una cefalea tensional frecuente. Y el tratamiento es un tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales de base, que puede ser incluso con el mismo paracetamol de base. Muchos responden muy bien. Dice, doctor, pero a mí no me dé paracetamol, tome Analgan de 1 gramo. Ni sabe qué es paracetamol y vive feliz ese paciente. Vive feliz. Vive feliz. Cuando esto se cronifica, la cefalea tensional se cronifica, nosotros tenemos que pensar, ¿vamos a dar otro AINES? ¿Vamos a usar 2 AINES? ¿O vamos a usar amitriptilina de base? Sobre todo en los pacientes que tienen problemas del sueño, la amitriptilina les viene muy bien, porque les va a ayudar a conciliar el sueño, se lo da en horas de la noche y el paciente va a presentar mejoría y menos recurrencia de los cuadros. En cuanto a las cefaleas secundarias, sacadas de esta guía española, las que tienen síntomas poco específicos son las que presento ahí. No voy a profundizar en ellas porque cada una tiene un entorno muy particular. Antes hablé sobre las cefaleas de tipo meningitis, la cefalea que viene con la meningitis. Cefalea por un golpe, por un traumatismo cráneoencefálico, va a tener otras características, tenemos otros antecedentes y va a tener otra significación. Sin embargo, entre las cefaleas secundarias, es decir, cuando la cefalea es un síntoma y no una enfermedad, tenemos algo muy importante, la arteritis de la temporal, que es una arteritis de células gigantes que le puede dejar ciego a su paciente. Por eso no podemos nosotros subestimar a nuestros pacientes. Si llega una adulta mayor, dice, doctor, me duele la cabeza, el ojo me duele, siento una presión fuerte de un solo lado de la cabeza. Yo no le paro bola porque esta señora siempre viene, es hipocondriaca, viene a molestar y viene 2:30 de la mañana. No. Nosotros tenemos que no subestimar a nuestros pacientes. Examinémosle. Puede ser que esta señora tenga un engrosamiento doloroso de la arteria temporal. Vamos nosotros a notar que hay inflamación, no solamente a nivel de la arteria, sino a nivel del globo ocular, a nivel de los párpados, que hay lagrimeo, que la paciente ha perdido peso. Pesemos a nuestros pacientes, por eso la antropometría, por eso la enfermería es tan importante, ¿ya? Hay que pesarlo. ¿Qué pasa? Que a veces dice, ¿usted se acuerda cuánto pesa? Yo le digo, sí, licenciada, sí se acuerda, pero tenga la bondad de pesarlo. ¿Ya? Por eso me adoran. Pero es importante pesar a nuestros pacientes. Entre otras cosas, tenemos que tener en cuenta que el manejo de la arteritis de la temporal es con corticoides. El paciente característico es una adulta mayor, sexo femenino, mayor de edad, 65 o más años, que viene con dolores, con molestias, que dice que la cefalea es muy intensa, que tiene molestias de un ojo. Cuidado, la señora se puede quedar ciega. La señora se puede quedar ciega si tiene esta enfermedad. Un examen tan sencillo como la velocidad de sedimentación globular puede salir muy elevado y nosotros decimos, bueno, de aquí le mandamos donde el neurólogo porque esta señora tiene síntomas de una arteritis de la temporal. Y el neurólogo dice, bingo, al fin algo importante y no tanta migraña, que tiene, la mayor de sus casos son migrañas con auras, y le llega una arteritis de la temporal, se emociona, hasta le trata bien a su paciente. Que algo infrecuente y algo grave que le puede salvar la vida al paciente dándole medicación, tomando corticoides, haciendo una pauta descendente de corticoides durante 5 días, le salva la vida a ese paciente.
Disección de la arteria cervical. Bueno, esto lo puse porque es una cosa como que muy grave y puede presentarse con o sin trauma, porque a nivel de las cervicales tenemos una placa de ateroma que puede ser inestable. Yo mismo, en mi condición de dislipidemia, puedo tener una placa de ateroma que es inestable, eso se fracciona, me daña la íntima de mi arteria cervical, de mi arteria carótida, y me produce aquí un gran hematoma, una disección cervical. ¿Y cuáles síntomas presentaría? Náuseas, vómitos, cefalea intensa, fotofobia. Lamentablemente yo vi una disección cervical, también por eso la publico. Yo vi una chica que vomitó sangre, luego me enteré que falleció por una disección cervical. ¿Ya? Miren lo grave que es, vomitó sangre. ¿De dónde salió tanta sangre? Era sorprendente la cantidad de sangre que vomitó y no venía de gastrointestinal, venía de acá. Entonces, esto se presenta con el síndrome de Claude Bernard Horner, que viene con miosis, enoftalmía y tosis palpebral. ¿Ya? Es un síntoma característico de estas disecciones. Y la hemorragia subaracnoidea, que se presenta similar a la anterior patología que les expliqué, sin embargo el dolor de cabeza es mucho más intenso. Ahí sí que lo va a describir nuestro paciente: doctor, es el peor dolor de cabeza de mi vida. Es el peor dolor de cabeza de mi vida. Y el paciente puede tener, ojo, antecedente de hipertensión arterial. O también antecedente de síndrome de latigazo, porque iba en un auto y casi se chocan y frenó, hizo un movimiento brusco, ¿ya? O cualquier traumatismo. Esto se puede desencadenar y en la tomografía vamos a presentar los diferentes grados de hemorragia subaracnoidea según la escala de Fisher. El señor llegó a la guardia con síntomas ya de descerebración, con extensión de extremidades, con un Glasgow muy bajo. Lo trasladé personalmente hasta Liborio y no se pudo hacer nada. Era algo fulminante. Era un grado 4 de Fisher. Era intraparenquimatosa, subdural, era una hemorragia mixta. Básicamente ese mismo día, mientras le trasladaban a Guayaquil, tengo enterado que falleció. Entonces, es triste porque nosotros podemos, en ocasiones, siendo familiares o siendo médicos, hablamos de muchas cosas con nuestros familiares y nuestros pacientes, pero no hablamos de prevención. Estamos hablando, nos olvidamos de decirle: oye, tu papá se está tomando la pastilla de la presión, tu mami se está controlando el azúcar todos los días. Cosas que nos interesan, cosas que son de bien común. Oye, pero ¿sabes qué? María José lleva muchos días con ese dolor de cabeza. Ahora dice que es peor, cada vez que le duele la cabeza es peor. Entonces, hago un llamado, por favor, a que si alguien que tiene un síntoma permanente, no, siempre molesta con dolor de cabeza, no le hagas caso. Puede ser un aneurisma, póngale asunto, no se descuide. Se le puede pasar a cualquier persona que no sea personal de salud, pero no a nosotros. Ese es el mensaje que he querido darles el día de hoy. Les agradezco por su atención. ¿Ya?